Aquí. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, saludamos como cada mes a todos los que estáis al otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. El webinar que hoy presentamos ha sido organizado conjuntamente con los capítulos de Barcelona y Valencia. Sus presidentes son Merced Morel y Miguel Femenía, respectivamente, y tenemos con nosotros a Miguel Femenía, a quien saludamos y agradecemos que esté esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros. Un placer colaborar con vosotros. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y junto con nuestros responsables del área José Barato y nuestros compañeros Miguel Navarro y Paco Astudillo, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Albert Font, Voice of the Customer, cómo encontrar lo que desean los clientes. Ante todo, muchas gracias, Albert, por tu colaboración y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que hoy nos presentas. Somos hoy 150 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Gracias a todos. Muy bien, pues nada, hago yo una pequeña introducción, Rafa, si te parece. Vale. Pues en esta ponencia Albert Font nos va a explicar un poco cómo el éxito de todo proyecto pues, radica en cumplir los requerimientos que previamente nos han definido, obviamente. Pero el cumplimiento de estos no asegura una posterior aceptación del producto o servicio por parte del mercado, cosa que a veces es más complejo de lo que parece. Marketing define cuáles son sus requerimientos de negocio, ingeniería hace patentes cuáles son sus capacidades tecnológicas, pero a menudo olvidamos cuáles son las necesidades reales de nuestros clientes. Olvidamos oír lo que llamamos la voz del cliente. Voice of the Customer es una metodología que sigue una estructura ordenada de herramientas y procesos para garantizar que todas las voces son recogidas, procesadas y analizadas, para poder traducirlas en lo que aquí llamamos requerimientos técnicos comprensibles y medibles por nuestro departamento de desarrollo. La metodología Voice of the Customer se debe aplicar durante la definición del proyecto, justo después de publicar el acta de constitución, para que nos ayude un poco pues, a redactar de forma cuidadosa cuál tiene que ser el enunciado del alcance del proyecto, para intentar evitar pues, eso que siempre nos ocurre a veces, que es omitir necesidades clave de nuestros clientes y asegurar que conseguimos tener un éxito para nuestro producto o servicio. Fundamentalmente los objetivos del aprendizaje son pues, conocer cuál es la metodología, comprender beneficios y ventajas, aprender la estructura de herramientas y procesos para traducir esas necesidades abstractas en requerimientos tangibles y saber cómo contener la metodología Voice of the Customer dentro del ciclo de vida del proyecto. Y bueno, voy a unas breves pinceladas de Albert Font, porque si tengo que contarlo todo, me ocupo toda la sesión. Albert es Product Innovation Manager con más de 10.000 horas liderando y participando en proyectos de desarrollo de nuevos productos. Es experto en detectar oportunidades de negocio, creando nuevas plataformas, interconectando las necesidades del cliente, las soluciones tecnológicas disponibles y los requerimientos del negocio. En cuanto a formación, pues tiene bastante que decir. Es graduado en Emprendimiento e Innovación. También es en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y además, por si esto fuera poco, pues dispone de las certificaciones de PMP, por supuesto, Lean Six Sigma, Black Belt y Voice of the Customer Trainer. Profesionalmente ha ejercido principalmente como Product Manager y Product Engineer en la multinacional TE Connectivity del sector de la electrónica y las telecomunicaciones, colaborando paralelamente en diferentes instituciones como profesor en Project Management, Lean Six Sigma y Voice of Customer. Por último, en esta presentación quiero comentaros que la asistencia a este webinar pues, supone la obtención de un PDU, estando en el reporte de dicha PDU pues, conseguida pues, bajo la responsabilidad de cada uno de los participantes. Os llegará un mail a cada uno de vosotros con las instrucciones para reportarlo directamente. Y nada más. Muchas gracias, Miguel. Recordaros simplemente antes de comenzar con Albert que podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que al final Albert responda a las cuestiones planteadas. En breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejamos con Albert Font y su ponencia Voice of the Customer, cómo encontrar lo que desean los clientes. Adelante, Albert.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta introducción. Gracias, Rafa, y al capítulo de Madrid por invitarme a vuestro ciclo de webinars y gracias, Miguel, por tu amable presentación. También dar las gracias a todos a los que estáis esta tarde atendiendo a este webinar y espero que sea de vuestro agrado y que al finalizar os haya ayudado a adquirir nuevos conocimientos en el ámbito de la gestión de proyecto. Bien, tan solo quiero puntualizar que recientemente me he unido a la ingeniería INNEO del grupo FICOSA como Project Manager, pero no obstante fue durante mi etapa en T-Connectivity que tenía la responsabilidad de desplegar la metodología Voice of the Customer en todos los centros de ingeniería que tenía la compañía en Europa. De aquí la razón por la que hoy os presento esta herramienta, que será una pequeña cápsula formativa en que consiste. También añadir que a todos aquellos que deseen contactar conmigo a posteriori podéis hacerlo a través del siguiente enlace de LinkedIn que veis en esta diapositiva y me será muy grato por mi parte ayudaros en la manera de lo posible. Pues bien, para ya empezar, tenía preparado un pequeño vídeo introductorio de que nos recordaría un poco nuestra infancia de Barrio Sésamo, donde Coco, nuestro entrañable camarero, atendía al señor Sonidos y bueno, y él a pesar de que tomaba nota y bueno, pero hace un sinfín de despropósitos que a pesar de su buena voluntad y la calidad de su cocina acaba descontentando al cliente. De aquí la importancia de prestar atención a lo que realmente son los requerimientos de nuestros clientes. Pero bueno, vamos a empezar la presentación hablando brevemente del ciclo de vida del proyecto. Tenemos proyectos, tenemos una oportunidad de negocio siempre o bien porque hay una necesidad del mercado o bien porque hemos desarrollado una nueva tecnología y entonces cuando hemos validado este plan de negocio pues iniciamos el proyecto, realizamos la planificación y posteriormente, seguidamente saltamos a nuestro equipo de desarrollo de ingeniería a que desarrolle el concepto, seguidamente diseña el producto o el servicio, lo valida y lo lanza a producción, de forma que al finalizar tenemos el producto o servicio. Pero son muchas veces que, bueno, hemos tenido unos requerimientos iniciales del cliente, pero estos no están del todo bien definidos y pasamos directamente de la etapa del inicio, cuando ya hemos firmado el acta de constitución del proyecto, directamente a la etapa conceptual. Y es aquí que nos puede generar muchos problemas porque nos dejamos por el medio las necesidades reales del cliente. De aquí que es importante incluir este módulo, el Voice of the Customer, entre una vez hemos iniciado o nos han aprobado el proyecto y antes de empezar con la etapa conceptual. Durante esta presentación no tan solo hablaré del Voice of the Customer propiamente dicho, sino también haré unas pinceladas del inicio de la etapa conceptual y cómo se deben gestionar los requerimientos a lo largo del proyecto. Entonces, para definir qué es el Voice of the Customer, es un proceso estructurado, es una herramienta que sigue una serie de puntos que nos ayudará a recoger todas esas necesidades, ideas, quejas, requerimientos del cliente a la hora de crear un nuevo producto, que posteriormente deberemos interpretar, porque una cosa son las voces, son esas declaraciones que nos hace el cliente, pero que tendremos que traducirlas en requerimientos del proyecto y priorizarlos de acuerdo a su importancia, para finalizar generando conceptos, bueno, generando ideas novedosas y crear un concepto que se ajuste lo máximo posible a los requisitos que nos ha definido el cliente. Entonces, a la hora de aplicar esta herramienta, no tan solo se tiene que intentar hacerla de la forma más amplia posible. No es tan solo ir al cliente y hablar con él y escuchar qué es lo que dice, sino también es importante qué es lo que hace el cliente con nuestro producto o con nuestro servicio que ofrecemos y qué es lo que crea. Nosotros somos proveedores del cliente, pero a la vez nuestro cliente es proveedor de otros clientes. Pues tenemos que ver qué valor genera
con nuestros productos que ofrecemos. Y es intentar ver el ejercicio lo más amplio posible. La hoja de ruta de esa herramienta se compone de 10 pasos, empezando con el equipo de proyecto definiendo el propósito y los objetivos que queremos conseguir al finalizar de este ejercicio, hasta la etapa de creación y selección de conceptos. Todo unos 10 pasos, en los cuales yo en las siguientes diapositivas detallaré con más detalle. Para iniciar, es una herramienta que es para trabajar en equipo. Es importantísimo que el equipo de proyecto se implique. No es un proceso que solamente tiene que ser a lo mejor pues digamos la persona que tiene contacto con el cliente o el líder del proyecto. No, es una herramienta que tiene que ser trabajada y consensuada por todo el equipo de proyecto. Y inicialmente es importante explicarla al equipo en qué consiste y que éste vea el propósito, que es ver más allá. Estamos siempre viciados de estar trabajando en nuestras oficinas, en nuestro entorno, y tenemos que intentar ir un paso más allá, salir de nuestro entorno y posicionarlos desde el punto de vista del cliente y dejarnos sorprender, descubrir, porque nos ayudará a encontrar cosas que, bueno, nunca nos habíamos considerado, nunca nos habíamos planteado y que nos puede ayudar a crear un producto totalmente diferencial respecto a la competencia. Y por último, compromiso. El hecho de entrevistarnos con nuestros clientes nos brinda una oportunidad de mostrar nuestro compromiso hacia ellos. Entonces, es importante que el equipo de proyecto, a la hora de iniciar este ejercicio, redacte una declaración que puede seguir esta estructura, que es, por ejemplo, vamos a descubrir, a aprender, a explorar, desde el punto de vista de las necesidades del cliente, para poder alcanzar, cumplir, conseguir los requerimientos nuestros del negocio. Entonces, cuando ya hemos definido este propósito, que es una declaración un tanto ambigua, es importante definir los objetivos, que estos sí que ya son declaraciones muy detalladas que queremos conseguir al finalizar del proyecto de esta etapa. Simplemente recomendar seguir el principio SMART, que los objetivos han de ser específicos, medibles, asignables, realistas y en un tiempo definido, y que la cantidad de objetivos a la hora de realizar nuestras visitas a los clientes es recomendable que sea entre 5 y 10, no muchos más, para no perdernos en una inmensidad, una gran cantidad de objetivos que no perderíamos eficiencia con esta herramienta. Entonces, es muy importante saber qué es el Voice of the Customer, que es un proceso estructurado y planificado, centrado tan solo en las áreas o bien del mercado o del producto que queremos desarrollar. Otras partes de otros productos o otros mercados que también tratamos con nuestros clientes, pero que no son de las que estamos trabajando en este proyecto, no se deben abordar. Es importante centrarse solamente en aquello que sea el alcance del proyecto. Y si es importante saber qué es el Voice of the Customer, más importante es saber qué no es. En ningún momento son visitas para vender o para solucionar problemas. Es importante, sobre todo esto de cara al equipo comercial que siempre colabora con nosotros, remarcar que en ningún momento ha de aprovechar estas visitas para vender y mucho menos para solucionar problemas existentes con los productos que estamos ofreciendo a día de hoy con nuestros clientes. Cuando ya hemos definido este propósito y estos objetivos, tenemos que seleccionar qué clientes queremos visitar. Tenemos que hacer el ejercicio de estudiar cómo son nuestros clientes. Desde el punto de vista de tipo de consumidor, su tiempo de aceptación, su grado de satisfacción, volumen de uso, si es un cliente directo o indirecto,
si por el tipo de mercado, desde el punto de vista demográfico, por su edad o sexo, geográfico, por países, por áreas, por continentes, su estilo de vida, también la conducta de compra, o otras categorías como puede ser clientes que hemos perdido, clientes intermedios como pueden ser los distribuidores o clientes internos, porque a veces productos o servicios que generamos son de uso interno en nuestras compañías. Entonces, aquí yo siempre, a la hora de seleccionar los clientes, siempre recomiendo tener en consideración un tipo de cliente clave que muchos de vosotros conoceréis, que son los denominados frikis, que son gente novedosa, gente que están siempre a la última. Es muy importante tenerlos en consideración y albergarlos durante el proceso de este ejercicio, porque sus necesidades ya vaticinan una demanda futura en el mercado. Es típico ver en las redes sociales, tanto YouTube o Instagram, cómo este colectivo, cómo utiliza, da nuevos usos a soluciones actuales que ya hay en el mercado. Y si no encuentran estas soluciones comerciales actualmente en el mercado, se las inventan. Pues es muy importante tenerlos en consideración porque nos pueden aportar nuevas ideas que pueden dar un valor añadido al producto que vamos a desarrollar. Y entonces, aquí recomiendo aplicar el principio de Pareto, en el cual nos dice que aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Es decir, el 20% de los clientes que tenemos, bueno, a la hora de definir todos los tipos de clientes que tenemos, escojamos solamente un 20%, porque con ese 20% ya nos darán un 80% del máximo de información que podríamos conseguir con este ejercicio. Recordar que seguro, bueno, ya podéis ver que es un ejercicio que requiere de tiempo y tiene unos costes económicos asociados, por lo cual tenemos que optimizarlo y no tenemos que intentar conseguir cubrir todas las tipologías de clientes que tenemos. Por eso yo recomiendo solamente cubrir ese 20% de clientes que tenemos. Para eso hay que construir una matriz, por ejemplo, desde el punto de vista de tipos de consumidor, si son early adopters, primeros consumidores, pragmáticos, conservadores, etc., desde el punto de vista demográfico, por su edad, si son jóvenes mayores, por sexo, hombre-mujer, y no intentar conseguir todas las combinaciones, sino reducir esa matriz y escogiendo algunos de ellos, de forma que podamos más o menos cubrir todos los perfiles. Y a partir de aquí ya tendríamos pues los clientes que vamos a visitar. Tenemos que generar también o crear los equipos de visita, que normalmente son, digamos, el core del equipo de proyecto, digamos, los líderes del proyecto, pero a veces por cuestiones geográficas tenemos que trasladar este ejercicio a otros continentes, en el caso de que nuestra corporación sea internacional. Pues tenemos que generar equipos de visitas en otras partes del mundo. Las recomendaciones es que estos equipos, lo ideal es que sean tres personas. ¿Por qué? Porque se tienen que cubrir tres roles diferentes. Por un lado, el entrevistador, la persona que lidera la entrevista y sigue el guión con todas las preguntas y con todos los puntos a tratar que quiere cubrir durante la entrevista con el cliente. Después estaría el rol del secretario, la persona que tiene que ir tomando nota de todas aquellas declaraciones que nos realiza el cliente durante las entrevistas. Y por último, un último rol que a lo mejor no es muy obvio, que es el del testigo, una persona que simplemente está de observadora. Pero el ejercicio del Voice of the Customer es importante no tan solo centrarlo en una entrevista en una oficina, sino aplicarlo en el campo. Si nosotros vendemos, por decir algo, seamos fabricantes de herramientas de bricolaje, pues no quedarnos en el despacho, sino invitar al cliente o a sus instaladores a que utilicen delante nuestro las herramientas de bricolaje mientras realizamos la entrevista. De forma que este rol de testigo es un observador que puede aportar lo que diríamos imágenes, un retorno visual.
Y siempre es recomendable cubrir diferentes posiciones, diferentes cargos dentro de que no sean siempre el mismo perfil, que no sean solamente ingenieros o que no sean solamente el equipo de ventas. Intentar que sea lo más heterogéneo este equipo de visita. Y cuando sea posible, grabar la conversación, fotografiar y tomar vídeos. Sí que soy consciente que no siempre es posible porque a lo mejor tenemos que hacer las entrevistas en líneas de producción que por motivos de confidencialidad no nos permiten grabar. Siempre hay que pedir con antelación el permiso a nuestro cliente, si no se siente incómodo, que grabemos la entrevista. Pero si es posible, ganaremos en eficiencia en nuestras visitas. Entonces, tenemos que generar, previamente a las visitas, tenemos que generar un guión con todos los puntos que queremos tratar. Tenemos los objetivos y con esos objetivos tenemos que desplegar todas las preguntas que queremos trasladar a nuestro cliente. Y es importante hacer una evaluación integral, hablar del pasado, respecto, por ejemplo, a nuestros productos anteriores, cuáles eran sus debilidades, sus experiencias, problemas que encontró, hablar del presente, qué es lo que necesita actualmente, sus consideraciones, sus requerimientos, ideas, necesidades, peticiones, etc. Y también va bien a aprovechar y hacer el ejercicio de especular sobre el futuro. ¿Qué mejoras añadiría? ¿Qué tendencias empieza a ver nuestro cliente que vienen en el mercado? ¿Qué está empezando a ofrecer nuestros competidores y nosotros no estamos ofreciendo? Es importante también empezar que el cliente nos ayude a vaticinar cómo será el futuro. Y entonces, a la hora de formular o preparar estas preguntas, muy recomendable evitar preguntas cerradas. Preguntas de este tipo: ¿estaría usted de acuerdo con una solución X o le gustaría un servicio que le permitiera tal? Este tipo de preguntas ya veremos que no nos aportan información, porque el cliente automáticamente responde de forma afirmativa o negativa. Diría sí, no, quizás. Son respuestas muy pobres, no nos aportan información. Sí que nos afirman o nos niegan una cuestión, pero no dan información. Tenemos que conseguir lo que se dice formular preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Son preguntas que automáticamente obligan al entrevistado a posicionarse y a explicarse. Y es aquí donde podemos sacar bastante información. Aquí es donde, cuando dejamos que o forzamos que el cliente hable, es cuando podemos extraer el máximo de datos. También podemos preparar la guía de entrevista desde el punto de vista más cualitativo, y aquí os recomiendo el diagrama de Kano. Un diagrama que interrelaciona los rendimientos de las funciones, de las características de un producto, con el nivel de satisfacción. Y el diagrama de Kano diferencia los requerimientos en 3 tipos, los requisitos. Los básicos, por poner ejemplo, cuando hemos ido a adquirir un nuevo automóvil, vamos al concesionario y lo primero que hacemos es arrancar, darle a la llave de contacto y arrancar el motor. Lo que esperamos es que el coche arranque a la primera. Es un requerimiento básico, no puede fallar. Y cuando arranca, no saltamos de alegría, no arrancamos a aplaudir, porque es totalmente esperado. Son requerimientos que son obligatorios de cumplimiento, y no por haberlos cumplido de forma excelente vamos a hacer más feliz a nuestro cliente. Tenemos otros requisitos, que se llama de rendimiento. Cuanto mejor los cumplamos, mayor satisfacción, como puede ser, en el caso del automóvil, el consumo. Cuanto es menor el consumo de gasolina en un automóvil, mayor satisfacción. Y esto es a lo mejor un hecho diferencial con nuestros clientes. Y por último, hay
los que se llama de emoción. Aquellos requerimientos disruptivos que son totalmente novedosos, aunque su rendimiento no sea del todo bueno, pueden generar mucha satisfacción en nuestros clientes. Pues podemos crear nuestra guía de entrevista respecto a estas tres variables: requerimientos básicos, de rendimiento y de emoción. Tan solo remarcar que lo que hoy genera emoción, dentro de poco, la siguiente versión ya será esperado. Por desgracia, todos los requerimientos pasan a ser, con el tiempo, a ser básicos y de obligado cumplimiento. Si no, podéis utilizar cualquier producto electrónico, que son los que son más perecederos, y veréis qué rápido se devalúan estas funciones que son totalmente novedosas cuando se lanzan al mercado. Bueno, cuando ya hemos preparado esta guía, hemos seleccionado los clientes, hemos creado los equipos de proyecto y ya hemos creado la guía de entrevistas, pasamos a ponernos en contacto con los clientes. Previamente contactamos con ellos, les explicamos el ejercicio que estamos llevando a cabo y presentamos un pequeño resumen de los temas que queramos tratar. Es importante poner en preaviso de qué queremos hablar durante la reunión, de forma que ya permitimos al cliente o al entrevistado que piense sobre, bueno, pues que empiece a pensar de qué informaciones nos puede aportar. Porque si explicamos el motivo de nuestra visita el mismo día, quizás, bueno, encontramos al cliente que no nos espera el contenido y a lo mejor no nos puede aportar en ese momento en directo toda la información que nos interesaría. A la hora de iniciar las entrevistas, llegamos el día acordado y revisamos de nuevo el propósito del ejercicio y explicamos en qué consistirá esta entrevista, que en ningún momento ni ha de ser dejarle claro que no es una visita ni de compras ni para solucionar problemas. Es simplemente darle a conocer que estamos desarrollando un nuevo producto y queremos que se ajuste en lo mayor de las posibilidades a sus necesidades. Desarrollamos la entrevista siguiendo la guía y controlamos que tocamos todos los puntos que teníamos en la cabeza y cerramos de acuerdo al tiempo acordado, dejamos tiempo para las preguntas y agradecemos la entrevista. Consejos durante las entrevistas: dejarse llevar por la intuición, no ser muy estrictos con el guión. El guión simplemente es una pauta para que nos ayude, que no nos dejemos nada, que no dejemos ningún punto a tratar, pero si vemos que hay un punto que el cliente está aportando ideas, nuevos conceptos, nuevas necesidades, pues dejaros llevar por la intuición e ir a la raíz del tema. Centraros más en la calidad y no en la cantidad. Lo que hablábamos, es importante escoger buenos entrevistados y no intentar entrevistar a mucha gente. Buscar aquellos que nos sepamos de antemano que nos van a aportar mucha información. Evitar replicar, hacer juicios prematuros. Por ejemplo, puede salir que una queja, el cliente dice, bueno, es que con tu producto actual no me acababa de funcionar del todo bien. No es momento de réplicas, no es el momento de decir, no, es que usted no seguía las pautas. No es el momento. Lo importante aquí es no cohibir al cliente y que no se cierre en ningún momento. Y la réplica o haciendo juicios, corremos el riesgo que el cliente o el entrevistado diga, pues oye, pues mira, te responderé por cortesía, pero no colaboraré más allá de lo que sea estrictamente necesario.
todos somos ingenieros o somos agentes de ventas o somos del departamento de marketing, tenemos nuestro sombrero profesional. Es importante que a la entrada de la reunión dejemos en la puerta este sombrero profesional y nos pongamos en la posición del cliente, nos pongamos en su posición para intentar tener la mentalidad lo más amplia y ser flexible con el guión. El guión simplemente es una pauta, pero no ha de ser, digamos, una cosa inflexible. Entonces, técnicas que se utilizan durante la entrevista y que son muy recomendables ponerlas en práctica, justamente para intentar que sean estas entrevistas lo más provechosas posibles. La primera es lo que se denomina la escalera de abstracción. Es muy normal que el cliente a una primera pregunta nos aporte un concepto. Y los conceptos son declaraciones abstractas que no nos aportan información. Y debemos ser lo suficientemente hábiles de hacerlo bajar en la escalera de la abstracción hasta los hechos. Por poner un ejemplo, imaginemos que estamos hablando de nuestro servicio de atención al cliente y una primera declaración por parte de él es decir, bueno, vuestro servicio de atención al cliente es nefasto. Si nos quedamos aquí, simplemente nos quedamos con el concepto. Esto no nos aporta información. Después volveremos a nuestro centro de trabajo para desarrollar, para mejorar nuestro servicio de atención y nos habremos quedado de que simplemente es nefasto, pero no sabremos por qué. Tenemos que indagar, tenemos que realizar preguntas y, por ejemplo, hasta que, por ejemplo, en este ejemplo, nos diga, mira, es que no hay forma de encontrar vuestro teléfono de contacto en la página web. Ah, el problema era que no encontrabas el teléfono de contacto. No es que todo el servicio de atención al cliente fuera nefasto, sino era una particularidad. Y esto sí que nos aporta información. Escucha activa. El cliente es como un iceberg, que solamente aflora una pequeña parte de su información, pero esconde, sin ánimo de, digamos, de forma expresa, pero esconde mucha información sumergida. Y tenemos que intentar que aflore toda esta información. ¿Cómo? Con escucha activa. Para cada declaración, parafrasear lo que nos está diciendo. Ah, usted está diciendo que esto suena como, y volver a repetir esa declaración para asegurar de que lo que nos está diciendo lo estamos entendiendo perfectamente. Si no lo decimos correctamente, el mismo cliente, el entrevistado, nos corregirá. Y explorar. Hacer preguntas para indagar justamente esta parte del iceberg. Puede ser más preciso, puede darme un ejemplo, siempre hacer preguntas que indaguen. Y investigar en el lugar donde se utiliza nuestro producto o servicio. Si es por ejemplo, un componente que se utiliza en una línea de producción, realizar la entrevista en la línea de producción. Si es una herramienta que se utiliza en instalaciones, ir a las instalaciones y ver cómo se aplican nuestras herramientas. Siempre hacer las entrevistas y observar a todo el entorno donde se utilizan nuestros productos o servicios. Y justamente, tal como acabamos la entrevista, es importante el equipo de proyecto, sin mucha dilación, ir a un bar y tomarse un café y releer todas las notas que se han tomado y añadir un punto. No esperar al día siguiente, no esperar ni tan solo, bueno, a veces que pasa una semana y dice, bueno, ya cuando volvamos a la oficina ya haremos una reunión. No, de revisión. No, es error porque perderíamos cosas por el medio que las olvidaríamos. Debatir, interpretar los puntos de vista y observaciones, repasar, reflexionar qué ha ido bien y mal en la guía de la entrevista y cuando ya haya pasado una semana, pues no está de más volver a enviar una nota de agradecimiento al cliente. A veces, dependiendo del tiempo que le ha dedicado a nuestra visita, pues incluso enviarle un pequeño detalle. Entonces, cuando ya hemos realizado todas estas visitas, tenemos toda una lista larga de voces y de imágenes que nos hemos
que hemos sacado de estas entrevistas. Entonces, ahora hay que procesarlas. Tenemos, por un lado, imágenes clave y voces clave. Tenemos que coger todas estas declaraciones, estas voces, y cada una de ellas en un post-it. Y hacer una primera selección. Algunas veces varios clientes nos han dicho el mismo pensamiento. Pues eliminar, quedarnos solamente con una definición o con un pensamiento. Y entonces enlazarlas. Tenemos que enlazar para cada voz, que cuando ya hemos hecho un filtrado, para cada voz enlazarla con una imagen que nos aboque sentido a esta voz. Por ejemplo, voces. Dice, no hay forma de encontrar vuestro teléfono de contacto en vuestra página web. Y hemos visto que cuando el cliente buscaba el teléfono en el ordenador, de media, todos los clientes o usuarios necesitaban 3 o 4 minutos para encontrarlo. Y como mínimo 3 clics de ratón. Dice, bueno, pues enlazamos esta voz y esta imagen. Pero esta voz no es un requerimiento. No podemos ir después al pliego de condiciones del proyecto y redactarlo, porque no queda entendible para el equipo de desarrollo. Es decir, no hay forma de encontrar vuestro teléfono de contacto en la página web. No. Tenemos que traducirlo a un requisito, como es el teléfono de atención al cliente debe ser rápido de consultar. Y esto es muy entendible para lo que ya es el equipo de desarrollo o de ingeniería. Ya el equipo de desarrollo ya definirá qué es rápido. 1 minuto, 2 minutos, ya lo definirá. Pero lo que es el requisito queda totalmente entendible para ellos. Entonces, aquí recomiendo utilizar lo que es el método QCA, que es un diagrama de afinidad. Una herramienta que se ideó en los años 60 por un antropólogo de origen japonés, Shiro Kawakuta. De hecho, lleva sus iniciales de forma inversa, este diagrama de afinidad. Y resulta que él era un antropólogo que visitaba las varias tribus alrededor del mundo y recopilaba mucha información, la cual, al ser cualitativa, era muy difícil de gestionar. Y se ideó esta herramienta para intentar extraer conclusiones. Entonces, los principales rasgos de esta herramienta, que os ayuda para trabajar en equipo, es que permite encontrar la relación entre variables muy diferentes de una forma muy sencilla. Es una serie de pasos bien definidos, sistemáticos y muy entendibles por el equipo. Permite llegar a unas conclusiones finales de forma muy rápida, porque ya sabemos que trabajar con una información cualitativa es compleja, pero esto nos ayuda a consensuar una conclusión de forma rápida y es ideal justamente para esto, para trabajar con ideas, conceptos, valoraciones. Para datos numéricos ya tenemos otras herramientas, pero esta es muy recomendable justamente cuando estamos hablando de conceptos. Para que tengáis una imagen de cómo es visualmente, se trabaja en equipo, en una pared, con los post-its, y se busca grupos de afinidad entre diferentes requisitos y se entrelazan entre ellos con flechas entre grupos que tengan relación directa o indirecta. Es una herramienta que es muy visual y que después puede servir como documento de proyecto al inicio del proyecto. De forma que si se une cualquier miembro del equipo más tarde, leyendo esta fotografía, sabe perfectamente a un golpe de vista qué se tiene que desarrollar y cuáles son los requerimientos principales. Desde el punto de vista cuantitativo, dice, bueno, ya cualitativo los hemos ordenado, hemos visto la interrelación entre ellos, pero ahora falta priorizar. No todos los requerimientos son igual de importantes. Tenemos que buscar qué nivel de importancia tiene cada uno. Lo ideal sería volver hacia atrás con el cliente, con esta lista de requisitos que hemos generado con el equipo de proyecto, y que fuera él que valorara cuál es más importante y cuál es menos importante, pero esto no siempre es posible. Entonces esta valoración la tenemos que hacer de forma subjetiva internamente. Y también va bien hacer esta comparativa cómo lo está resolviendo la competencia.
cómo dice, bueno, qué nivel de importancia tiene cada requisito y cómo lo está resolviendo la competencia. Yo aquí, cuando he hecho esta ponencia presencialmente, hago la broma de cuando hemos pensado en tener pareja, siempre ideamos, dice, ¿cómo sería nuestra pareja ideal? Y siempre dice, bueno, ¿cuáles serían sus requisitos, ¿no? De que sea así, que sea, y que no sea de la otra forma. Pues igualmente, tenemos que pensar cuál es el nivel de importancia de cada requisito. Desde el punto de vista cualitativo, podríamos separar estos requisitos volviendo a lo que es el diagrama de Kano y diferenciarlos entre básico, rendimiento y de emoción. Por ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos. Básico, teléfono de atención al cliente rápido de consultar. Un requerimiento básico. Tiene que ser de obligatorio cumplimiento. Rendimiento, tiempo de resolución de la incidencia. Cuanto más rápido se resuelva, más satisfacción al cliente. Y después, uno que sea emotivo, que genere novedad, es que cuando tú llames a un servicio de atención al cliente, siempre te deriven al mismo operador. Eso sería una novedad. Dice, bueno, y generaría una grata satisfacción. Pues puedes también priorizar los requisitos en estos 3 niveles. Entonces, cuando ya los tenemos priorizados, tenemos que gestionarlos. Ya acabamos de alguna forma la etapa del Voice of the Customer y empezamos la parte conceptual. Y bueno, seguro que todos vosotros habéis visto este chiste gráfico alguna vez de qué es lo que explica el cliente al principio, que quiere un columpio, y cómo la idea se va deformando a lo largo del proyecto hasta que al final dice el cliente, dice, mira, yo el columpio simplemente quería un neumático colgado de una rama y ya está. No era lo que... Y es que no hemos sabido gestionar los requerimientos. Es importante coger estas voces, traducirlas en requisitos y tener en mente en todo momento estos requisitos a lo largo del proyecto. Por eso os recomiendo utilizar lo que se llaman las matrices QFD, Quality Function Deployment, que son unas matrices que os permite ir traduciendo en cada etapa del proyecto de lo que son requerimientos del proyecto, del cliente, perdón, a requerimientos del producto, pasar a requerimientos del componente, requerimientos del proceso y requerimientos del control. Y todos entre ellos están entrelazados y aseguramos de que no perdamos el inicio, la esencia del proyecto, que son los requisitos del cliente. Simplemente esta matriz QFD podéis consultar por internet, que hay cientos de ejemplos, pero principalmente es a nivel horizontal tenemos los requerimientos del cliente y de forma vertical los técnicos, y buscamos la relación y cuál es su importancia y peso, lo cual permite al departamento de ingeniería o de desarrollo saber cuál cada uno de ellos, cuál tiene más prioridad a la hora de resolver en cada etapa del proyecto. Entonces tenemos que crear conceptos. Aquí es cuando yo quiero hacer una mención al proceso de Design Thinking. Design Thinking, que a lo mejor, seguro que muchos de vosotros habéis escuchado alguna vez, es un proceso muy similar al Voice of the Customer. Es muy paralelo en la forma de trabajar. El Design Thinking sigue este gráfico de doble diamante, en el cual inicialmente empezamos descubriendo, entrevistando al cliente y convergemos definiendo requisitos. Ahora estamos en este punto intermedio en el cual tenemos que volver a divergir desarrollando ideas para finalizar convergiendo en un concepto. Y para crear estos conceptos tenemos decenas de herramientas para generar o potenciar la creatividad y generar ideas. Aquí a título de ejemplo un listado que podéis encontrar fácilmente en cualquier página web de diferentes técnicas que os pueden ayudar de cómo con esos requisitos generar ideas para solventar los diferentes problemas que presenta el cliente. Yo simplemente a título personal una que recomiendo es Scamper, una que encuentro muy
muy potente, que con estas iniciales vas buscando a lo mejor de un producto actual cada función y cómo podrías sustituirla por otra, o combinar diferentes funciones, o cómo adaptar esta función para otros usos, o cómo la puedes modificar, o poner en otros usos, etc. Es una herramienta que yo personalmente les recomiendo porque es muy sencilla de trabajar con los equipos de proyecto, pero a la vez muy potente porque incita mucho a la creatividad. Cuando ya hemos generado ideas, hemos divergido, tenemos que volver a converger. Tenemos que coger estas ideas para cada requisito y converger en conceptos. Tenemos que generar bien bocetos, dibujos, prototipos que converjan y que cada concepto albergue diferentes ideas para cada requisito. Y para seleccionarlo, os recomiendo también esta herramienta, la PUC Concept Selection Matrix, que es poner en una primera columna un concepto de referencia, podría ser nuestro producto actual, al cual vamos a rediseñar, y empezar a compararlo con los nuevos conceptos, parámetro por parámetro, requisito por requisito, y ver cómo los nuevos conceptos sí mejoran o empeoran el cumplimiento de ese requisito. Al finalizar la tabla, contamos y vemos cuál de estos conceptos ha conseguido mayor puntuación. Yo recomiendo en una primera vuelta no quedarse tan solo con un concepto, sino quedarse con 2 o 3 y darle una segunda vuelta, volver a hacer un ejercicio de brainstorming, de creatividad y darle una vuelta más. Porque seguro que en esta segunda vuelta se pulen y se generan nuevas ideas que generaría un concepto más robusto. O incluso, si el proyecto lo permite, llevar estos conceptos a la etapa de diseño para generar prototipos, porque no siempre el concepto más beneficioso desde el punto de vista del cliente es el más factible a la hora de fabricarlo. Por eso, no casarse con solamente un concepto al finalizar este ejercicio de selección. Y bueno, hasta aquí, digamos, toda mi presentación de lo que es la herramienta del Voice of the Customer, los 10 pasos, cómo esta herramienta se tiene que insertar entre la etapa cuando nos aprueban el proyecto de inicio y antes de saltar a concepto. Es importante hacer un paro y volver hacia atrás, ir al cliente y coger esos requisitos iniciales y trabajarlos, ir en detalle. Recordar que es un proceso estructurado que nos ayuda a recopilar todos los requisitos al detalle y que para posteriormente interpretar y priorizar. No todos son importantes y los gestionaremos estos requisitos a lo largo del proyecto con la QFD. Y por último, el Voice of the Customer también engloba partes de lo conocido el Design Thinking, que es la generación y ideación de ideas y selección de conceptos. Entonces, hasta aquí mi presentación sobre lo que es la metodología, sobre esta herramienta del Voice of the Customer. Espero que os haya sido de vuestro agrado. Y bueno, ahora simplemente viene la parte de bises. Si tenéis preguntas para formular, pues yo agradecido para intentar responderlas. Muchas gracias, Albert, por tu magnífica ponencia. Ha sido muy interesante y hemos, sin duda, aprendido muchísimo con ella. Antes de pasar al turno de preguntas, sí quisiera aprovechar para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea para desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Si os interesa, os dejo en el panel de chat mi correo electrónico para contactar conmigo directamente. Y ahora sí, vamos a pasar al turno de preguntas. Yo quisiera empezar por una pregunta primera, al ver si me lo permites. Y quería preguntarte, en la metodología Voice of the Customer, ¿cómo se plantea el cambio en los requerimientos del cliente? ¿Cómo se plantean los requerimientos? El cambio. El cambio en los requerimientos. Sí, bueno, normalmente
sí que cuando iniciamos un proyecto a lo mejor es porque bueno, hay una necesidad y hay unos requerimientos iniciales. Pero estos son un tanto ambiguos y tenemos el objetivo es confirmarlos. Porque normalmente, bueno, ha sido a lo mejor el equipo de comercial que ha generado estos primeros requerimientos porque ha tenido una entrevista con el cliente, pero nosotros nos tenemos que asegurar y tenemos que volver al cliente y confirmarlos y investigarlos, porque no siempre lo que él dice el cliente es lo que realmente necesita y tenemos que buscar esa confirmación. Y a veces no, lo que él se imagina no es lo necesario. Muy bien. No sé si te he podido contestar la pregunta. Sin duda, Sí. la confirmación de los usuarios, ¿no? De los requerimientos. ¿Algún comentario de Alfonso Sánchez que te hace una observación en cuanto a la dificultad de poder grabar las reuniones con los clientes y cuando esto ocurre, pues el depender directamente de las notas de la reunión, ¿no? ¿Tú podrías comentar algún truco, alguna forma de poder concienciar al cliente de la utilidad de grabar esa reunión? Sí, pues no muy fácil, porque no toda la gente no está, digamos, predispuesta a grabarle, a que sea grabado, pero, por ejemplo, si hacemos la reunión o la entrevista en una oficina, en un despacho, prácticamente es imposible que tener su visto bueno. Es muy agresivo, hasta incluso para mí yo lo vería muy agresivo que pusiera una grabadora allí grabándome, porque parecería que si estuviera en un juicio. La forma, digamos, que a veces es sencilla es trasladar al cliente al punto de uso del producto. Por ejemplo, habíamos hablado de un componente para su línea de producción. Pues decir, vamos a hacer la entrevista aquí en la línea de producción. Dice, le pides permiso para grabar en vídeo. El vídeo automáticamente tiene audio. Y esto, como es en un sitio, digamos que ya no es una oficina, no es un cara a cara, sino que estás en producción, hablando con los operarios, interrelacionando con ellos, ya es una situación ya no tan agresiva y muchas veces es permitida, a menos de que por cuestiones de confidencialidad no te permita grabar. Y si no, pues en otras situaciones es intentar sacar al cliente de una situación de lo que es la entrevista cara a cara, y es poner el producto o el servicio, imaginemos una página web, y dice, mira, nos ponemos delante del ordenador y nos ponemos aquí, mientras yo te voy preguntando, tú vas navegando. Y yo, si no te sabe mal, desde detrás pongo una cámara y veo cómo vas moviendo el ratón por encima de la pantalla. Y ya, como es una situación ya no tan agresiva, porque el cliente está más pendiente de cómo utiliza tu página web o tu aplicación, pues ya no le es tan agresiva. Y esta es la recomendación, no hacerlo directamente en una entrevista, sino sacar al cliente y que sea utilizando el producto. Muy bien. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Cristina Fernández te hace la siguiente pregunta. Albert, ¿cómo se integra esta metodología de Voice of the Customer con las buenas prácticas del PMBOK Guide? ¿Y está más relacionada con el alcance o la calidad o ambas? Principalmente está relacionado con lo que es el alcance del proyecto, porque sí que al inicio del proyecto, bueno, pues tenemos la Project Charter que nos validan o nos dan el kick-off o la aprobación del proyecto, y también tenemos siempre una hoja inicial de estos requerimientos, pero ¿cuántas veces hemos empezado a trabajar con ellos y son ambiguos? Pues nos ayuda a mejorar principalmente en el alcance, definirlo es principalmente. La calidad, bueno, ya es una cuestión de gestionar durante lo que es el proceso del proyecto, que aseguremos conseguir todo aquello que nos hemos propuesto en el alcance. Pero es principalmente para ayudar a definir correctamente el alcance, qué se tiene que hacer y qué no se debe hacer en el proyecto. Yo quisiera también aprovechar, Albert, en relación a la última pregunta planteada por Cristina, cuando hablaba del área de conocimiento de calidad, he visto que tú también tienes la certificación de Black Belt de Six Sigma Lean.
quería saber, ¿tiene alguna relación esto de Voice of the Customer con el movimiento Lean y con calidad de Six Sigma? ¿O no realmente? Pues sí, principalmente con la parte de Lean. Six Sigma es más bien de cara a diseño del producto para asegurar la robustez del producto contra las tolerancias de diseño o de producción, pero la parte de Lean es muy importante en la primera etapa. Bueno, Lean, una de las herramientas que alberga es el Voice of the Customer en el inicio. Sí que yo aquí visualmente la gráfica, si vuelvo a ver si puedo volver a la gráfica anterior. Ay, perdón. A ver. Sí que concentro aquí las herramientas Lean Six Sigma, principalmente en la parte de diseño, validación y producción. Pero sería aplicable al inicio del proyecto, las herramientas Lean. Muy bien, de nuevo, muchas gracias. Vamos ahora de momento con la última pregunta, si te parece, Albert. Juan Antonio Márquez te hace la siguiente pregunta. ¿La metodología Voice of the Customer se podría aplicar dentro de proyectos de ingeniería o más constructivos? Es totalmente aplicable para cualquier proyecto, porque al final cualquier proyecto es para generar un producto o servicio que lo adquirirá un cliente. Y entonces hay una serie de requisitos. Y aquí el objetivo principal del Voice of the Customer es asegurar de que estamos recogiendo todos los requisitos necesarios. En el caso, por ejemplo, si él apunta para un caso de ingeniería, justamente a lo mejor es de las situaciones más fáciles de aplicar, porque muchas veces un cliente dice, necesito un producto, un dispositivo electrónico que haga esta función, pero no contempla otros usos que se les puede añadir y que le sería beneficioso para él. Entonces, yo recomiendo mucho, siempre en la cierta medida, a hacer un pequeño ejercicio del Voice of the Customer, de acuerdo a la dimensión del proyecto. No es lo mismo, por decir algo, un proyecto de un presupuesto de 100.000 euros que uno de 1.000.000 de euros. No puedes dedicar el mismo tiempo y los mismos recursos, pero siempre hacer este ejercicio de reflexión si estamos realmente recogiendo los requerimientos necesarios. Hay muchos agradecimientos, Albert, por tu magnífica ponencia. Con esa respuesta de Albert termina nuestro primer webinar de noviembre. Os recuerdo que con la asistencia tendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos y a todas, y especialmente a Albert por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia, y os emplazo al segundo webinar de este mes. El próximo lunes, día 21, tendremos otro webinar presentado esta vez por Cecilia Bogui, experta en consultoría, liderazgo y dirección de proyectos, titulado Liderando el cambio a través de las emociones. Muchas gracias de nuevo y os esperamos el próximo 21 de noviembre. Un cordial saludo a todos. Gracias de nuevo. Gracias, Miguel, Albert. Hasta siempre. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.